Previsión de magnitud, probables epicentros y fecha de sismos número 05. Emisión 19 de febrero de 2025. Tengan muy buen día a todos. La tarea que les dejé en el video anterior, acertada previsión sísmica, Accurate Seismic Forecast 04, también la realicé, y para quienes no la cumplieron, les comunico que en toda la historia, solo yo he tenido más de 2 aciertos en previsiones científicas de terremotos en la Tierra. No 3 de 4, que vienen siendo un 75%, sino 39 aciertos de 42 previsiones, un 92.85%. Desde 1994 hasta hoy, todas debidamente radicadas con la suficiente antelación en instituciones supuestamente serias. Suscríbanse gratis o sin costo alguno al canal. Ya hay 28 suscritos y más de 880 vistas de los videos. Habiliten la campana de notificaciones para primicias de los futuros videos, previsiones científicas sísmicas y reportes de acaecimiento u ocurrencia. Piquen o hagan clic en like. Sigan escribiendo comentarios respetuosos. Envíen este canal de YouTube a todos sus contactos en Ecuador, Colombia y Venezuela, límites de la placa tectónica Andes Norte, y de otros países, para que el mundo se vaya enterando de que desde finales de 2024 hay un cazador de terremotos con varios trofeos. Tengo el santo grial de la sismología. Y que el canal tiene todos los videos con subtítulos en español y en inglés correctos, que no son los generados automáticamente, muy defectuosos. Me gustaría y les agradecería que también me escriban y me cuenten de qué países ven mis videos, pues desde hace meses de Colombia hay un 35% de vistas, pero no sé qué otros países se interesan por la previsión científica sísmica, hasta hoy hecha con un 75% de aciertos desde finales de 2024. Novedades. Por cortesía de Yolanda Hidrobo y de Jairo Guevara, puedo modificar la posición del celular para los siguientes videos. Sugiero que vean todos los videos desde el 21 de octubre de 2024 para detalles de lo que se debe tener en cuenta para la ciencia de la sismología en el mundo, características geológicas de las regiones de inducción sísmica, lapsos de acumulación de energía para eventos sísmicos, lapsos de ocurrencia de eventos tectónicos inminentes a partir de cambios bruscos de temperaturas en todas las regiones de inducción sísmica de una placa específica, la constante de proporcionalidad sísmica, las unidades para magnitudes sísmicas y otras características fundamentales basadas en 36 años, desde 1989, de investigaciones sísmicas personales, ya que por una sugerencia, entre comillas, que me llegó 2 veces para que, también con mis ideas, sea entrenada la tal IA, considero que no es pertinente seguir dando mis hipótesis. Como dije en un video anterior, lo vuelvo a repetir. No acepto el uso de la IA en mis fórmulas matemáticas o en mis descubrimientos revolucionarios, que son la solución al problema mundial de la previsión científica de terremotos en la Tierra y más allá, en planetas que tengan varias de las características que posee la Tierra y que la hace un planeta tan especial. Pero sí es indispensable la IH, inteligencia humana. Recuerden que si tuviera todos los datos que se requieren, podría prever
todos los terremotos mayores de magnitud 5.1 algros, no solo en la placa tectónica Andes Norte, sino de muchas partes del mundo, pero como tengo esa limitación, no puedo prever todos los de mi placa, entre comillas, Andes Norte. Modificaciones en la foto personal del canal y en el identificador, que es la siguiente, una sola palabra. YouTube @el cazador de terremotos. Hay una institución de Massachusetts cuyos investigadores tienen ideas incorrectas en cuanto al efecto del agua y del hielo, nevadas, en la generación de terremotos, sismogénesis, en la Tierra. Datos de previsión científica sísmica para hoy, magnitud, posibles epicentros y fecha calculados. Posibilidades muy altas, un 95% de que ocurra. Fecha 4 de marzo de 2025 a las 5:46 de la mañana. Siempre daré el dato de la hora local del meridiano 75 grados oeste que pasa cerca de Bogotá. Magnitud del terremoto 5.1 algros en la escala absoluta en el hipocentro. Errores en fecha 12 días, es decir, entre el 20 de febrero y el 16 de marzo de 2025. Errores en magnitud 1 punto, o sea, entre 4.1 y 6.1 algros. Como no tengo acceso a los datos indispensables, caso en el cual ya tendría los muy probables epicentros e hipocentros de los terremotos previstos científicamente, he tenido algunas ideas para intentar atinar en el epicentro dentro de la placa tectónica Andes Norte, y luego intentaré presentar la menor cantidad de posibles epicentros para simulacros. Posibles epicentros e hipocentros. Enseguida daré los siguientes datos solo como información de interés general, y también hay novedad. Coordenadas en grados al norte y sur del paralelo del Ecuador y en grados al occidente del meridiano de Greenwich en Inglaterra. Hipocentro, departamento o estado en el caso de Venezuela, y país, solo Ecuador, Colombia y Venezuela, placa tectónica Andes Norte, para que tengan en cuenta todos estos datos. Sobra decir, pero obviamente solo uno será el epicentro. La información es de sur a norte. 2.44 grados sur, 80.36 grados oeste, 41 kilómetros. Guayas, Ecuador. Repito, 2.44 grados sur, 80.36 grados oeste, 41 kilómetros en el hipocentro, Guayas, Ecuador. 1.36 sur, 80.82 grados oeste, 6 kilómetros, Manabí, Ecuador. 1.06 grados sur, 79.54 grados oeste, 43 kilómetros, Los Ríos, Ecuador. 2.33 grados norte, 76.07 grados oeste, 13 kilómetros, Huila, Colombia. 3.19 grados norte, 76.42 grados oeste, 12 kilómetros, Cauca, Colombia. 3.54 grados norte, 75.91 grados oeste, 5 kilómetros, Tolima, Colombia.
4.11 grados norte, 76.3 grados oeste, 117 kilómetros, Valle, Colombia. 4.89 grados norte, 76.19 grados oeste, 5 kilómetros, Risaralda, Colombia. 5.31 grados norte, 73.76 grados oeste, 136 kilómetros, Cundinamarca, Colombia. 5.52 grados norte, 74.68 grados oeste, 4 kilómetros, Caldas, Colombia. 6.81 grados norte, 76.12 grados oeste, 5 kilómetros, Antioquia, Colombia. 6.2 grados norte, 73.09 grados oeste, 144 kilómetros, Santander, Colombia. 6.89 grados norte, 76.11 grados oeste, 0 kilómetros, Antioquia, Colombia. 7.2 grados norte, 76.53 grados oeste, 203 kilómetros, Chocó, Colombia. 7.41 grados norte, 78.06 grados oeste, 40 kilómetros, Darién, Panamá. 8.01 grados norte, 72.0 grados oeste, menor de 30 kilómetros, Táchira, Venezuela. 8.89 grados norte, 70.74 grados oeste, 4.1 kilómetros, Mérida, Venezuela. 9.32 grados norte, 70.67 grados oeste, 0 kilómetros, Trujillo, Venezuela. 9.72 grados norte, 70.38 grados oeste, 16 kilómetros, Trujillo, Venezuela. 9.93 grados norte, 69.35 grados oeste, 21 kilómetros, Lara, Venezuela. 12.13 grados norte, 69.98 grados oeste, 1.1 kilómetros, Península de Paraguaná, Venezuela. De 4 previsiones científicas sísmicas hechas en YouTube, en este canal, desde hoy es YouTube @El Cazador de Terremotos. Las 3 que han sido acertadas, nada menos que un 75%, en YouTube desde noviembre de 2024 hasta hoy en Andes Norte son: Previsión 01, videos del 24 de octubre y del 5 de noviembre de 2024 para el evento sísmico de magnitud 5.51 algros en escala de magnitud absoluta, calculado para el 15 de noviembre de 2024 y que fue efectivo el 12 de noviembre a las 8:42 de la noche con magnitud 4.96 algros, según el video de este canal del 23 de noviembre de 2024 en coordenadas 11.25 grados norte, 72.15 grados oeste, foco a 86 kilómetros en Zulia, Venezuela, con error de 2 días y 4 horas anteriores al calculado y a unos 400 kilómetros de uno de los posibles epicentros indicados. Previsión 02, videos del 30 de noviembre y del 12 de diciembre de 2024 para el evento sísmico de magnitud 6.5 algros, calculado para el 22 de diciembre de 2024 y que fue efectivo el 25 de diciembre de 2024 a las 7:52 de la noche, con magnitud 5.1 algros, según el video de este canal del 30 de diciembre de 2024 en coordenadas 7.29 grados norte, 75.27 grados oeste, foco
a 49 kilómetros en Antioquia, Colombia, con error de 3 días, 19 horas y 23 minutos posteriores al calculado, y a unos 179 kilómetros de uno de los posibles epicentros indicados. Previsión 04. Video del 3 de enero de 2025 para el evento sísmico de magnitud 5.9 calculado para el 17 de enero de 2025 y que fue efectivo el 10 de enero de 2025 a las 3:14 de la madrugada, con magnitud 5.6 algros en coordenadas 6.02 grados norte, 77.57 grados oeste, foco a 16 kilómetros, frente a las costas de Bahía Solano, Colombia, en el Océano Pacífico, pero dentro de la placa Andes Norte, con error de 6 días y 17 minutos anteriores al calculado y a 81 kilómetros de uno de los posibles epicentros indicados. Quien tiene ideas brillantes conoce el pensamiento de Dios. Dadme un punto de apoyo y también os diré dónde se moverá el mundo. Buen día para todos.